Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 88 y hoy iniciando esta nueva temporada en este primer episodio de esta semana. Un gusto y un placer poder estar juntos a través de estos medios y poder compartir con ustedes algunas ideas y algunas reflexiones de la palabra de Dios, de la Biblia. Y bueno, mi nombre es Arturo Delgado y yo quiero iniciar el día de hoy con la primera pregunta de esta semana. Fíjese que algo que podemos leer entre las líneas del Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia, escritos por Moisés, es la vida del campamento del pueblo de Israel o la vida en el campamento del pueblo de Israel. Sale el pueblo de Israel, se queda durante 40 años en el desierto, y durante esos 40 años en el desierto que se iban moviendo, en algunas ocasiones se quedaron hasta 2 años estacionados, pero a final de cuentas solamente daban vueltas en el desierto. Pero una de las cosas que podemos ver es que ellos tenían una vida. Ellos tenían que enfrentar las circunstancias, dificultades y problemas que constantemente había. Pero también había otro tipo de situaciones y de manifestaciones que, por cierto, vamos a estar viendo durante las charlas de esta semana. Una de ellas tiene que ver con la revelación de Dios y con la forma en la que Dios estaba dándose a conocer al pueblo de Israel. Y de aquí nos viene una pregunta. Está en el libro de Números, capítulo número 11, versículo número 29. Dice así: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta y que Dios pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora, déjeme darle el contexto de esta pregunta. Ya mencioné, era la vida del campamento, pero también había Dios designado, y le había designado Dios 70 hombres que estuvieran con Moisés para atender los asuntos del pueblo. Le llamaban los 70 ancianos. Y en una ocasión hubo una especie de manifestación, una revelación, una teofanía, esto es, un encuentro con Dios cara a cara, ¿verdad? Y todo eso, y Dios se revela, y empezaron estos hombres a profetizar, esto es, a hablar de parte de Dios. Pero a un ladito, digamos, de todo este movimiento, resulta que había 2 hombres que empezaron también a profetizar. Esto es que el Espíritu de Dios había llegado hasta ellos, ¿verdad? Y habían empezado a profetizar o a hablar de parte de Dios. Estos eran Eldad y Medad, así se llamaban. Entonces la Biblia describe que sobre ellos también reposó el Espíritu de Dios y empezaron a hablar, pero no eran de los 70 ancianos, ni tampoco era Moisés, ni nadie, ¿verdad?, que fuese parte, digamos, de liderazgo en aquella ocasión. Y entonces quien hace la pregunta, porque vienen y le dicen a Moisés que alguien estaba profetizando, algo estaba sucediendo, alguien fuera del lugar. Pero Moisés les dice: no hay problema, ¿acaso tienen ustedes celos de mí? Ojalá todo mundo pudiese ser profeta de parte de Dios. A lo que yo quiero llevarles el día de hoy, porque me encanta la respuesta de Moisés. Lo que quiero yo compartir con ustedes, ¿verdad?, es que Dios no es exclusivo de nadie. Yo no sé si usted haya sido de esas personas, o todavía lo sea, de que piensan que la religión que poseen o ostentan, cualquiera por más buena que ésta sea, son como que tienen los derechos reservados y uso exclusivo del nombre de Dios, de la persona de Dios, de la Biblia y de la revelación de Dios. Pero Dios no es exclusivo de nadie. La Biblia dice que la profecía ni siquiera es de interpretación privada, en donde solamente unos cuantos la pueden entender. ¿Sabe usted que una de las manifestaciones sectarias o características de las sectas es cuando los líderes religiosos dicen que solamente a través de ellos pueden acercarse a Dios o pueden entender la Biblia, o son los únicos que pueden, recibir la revelación de Dios y dirigir a todos los demás, y todos los demás no pueden tener una relación directa con Dios. Dios no es exclusivo de nadie. Dios se va a manifestar en lugares menos esperados, en los más inesperados lugares. Dios se va a manifestar. Hay muchas historias y testimonios ahora de aquellos
manifestaciones divinas en donde Jesucristo se ha manifestado, especialmente en los lugares donde el Evangelio no ha llegado. Se ha manifestado a los musulmanes en sueños, ¿verdad? Y en visiones, para que le crean a Jesucristo, porque los cristianos pareciera que no podemos ir más allá de nuestras propias fronteras. Ni siquiera le compartimos al vecino. ¿Estaríamos dispuestos a compartirle al musulmán o al budista que vive al otro lado del mundo? Bueno, déjame decirte que a veces nosotros quizás no lo decimos, pero con nuestros actos hacemos de Dios que sea para uso exclusivo del mundo occidental. Pero esto no debe ser así. Además, si podríamos nosotros decirlo de alguna manera, Jesucristo era un oriental. No lo había pensado así, porque él vivió en el Medio Oriente, entonces era medio oriental, ¿verdad? Pero a veces no se mira de esta manera, pero Dios no es exclusivo de nadie. Y por lo tanto, Dios también debe ser compartido. Dios también debe ser comunicado, su plan, su mensaje, su palabra debe ser impartida. Así es que, pues yo les dejo estas ideas. Recuerden que estamos iniciando, ¿verdad?, esta semana con este primer episodio en estas charlas pastorales, temporada número 88. Nos vemos el día de mañana.